Hola a todos, darle las gracias a Dios por permitirnos hacer otro episodio, darle las gracias a todos los que nos siguen, a todos los que ven nuestro contenido, decirle que lo hacemos con la mejor intención del mundo. El episodio de hoy no deja de ser interesante como los demás. Hoy vamos a tratar un tema que ha tenido mucha demanda en los últimos años. Incluso llegó a ser una de las temas en medicina y una de las especialidades donde más demanda de servicios presentó durante el año pasado. Y para el episodio de hoy vamos a contar con la grata presencia del doctor Giovanni Pérez, cirujano plástico y reconstructivo. Y vamos a tratar el tema de cirugía plástica, desafíos y oportunidades. Giovanni, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y sobre todo por esa introducción. Sí, sabemos que tu preparación y tu cantidad de casos y eso no es para menos. Como mencioné en la introducción, Giovanni, en el año 2023, según las estadísticas que pudimos revisar, la cirugía plástica fue una de las especialidades o la especialidad con mayor demanda a lo largo de los 12 meses del año pasado. Y eso se nota. Por ejemplo, yo que trabajo en el centro donde yo trabajo, vemos muchos pacientes que van a buscar sus servicios. En las redes sociales uno lo ve, en las noticias y eso. Y también vemos la cantidad de cirujanos plásticos que ya hay. Personas que se han ido formando a medida que va creciendo la demanda. No es un secreto que la mayoría de cirujanos plásticos no dan abasto con la cantidad de casos, tanto en personas del sexo femenino como del sexo masculino. Vamos a entrar en materia de una vez. En el 2023, ¿cómo tú lo definirías en el posicionamiento de la cirugía plástica? Mira, la cirugía plástica es una especialidad que nunca pasa de moda. Y gracias a Dios se van rompiendo muchos mitos en cuanto a los pacientes ideales en esta especialidad. Porque si es cierto que la mayoría de pacientes son mujeres, se ha visto que se ha roto esos tabúes que venían desde hace años con los pacientes masculinos, y es una población que va en aumento dentro de nuestra especialidad. Entonces, sobre todo después de COVID, ha sido un boom, una renovación de la cirugía plástica, sobre todo en el país, con el turismo médico. Bien. ¿Qué tú consideras o qué tú atribuyes el crecimiento del número de intervenciones de cirugía plástica? Número 1, los procedimientos son más asequibles. 2, la cirugía plástica es la especialidad quirúrgica más grande, con más campo, con más ramas y subdivisiones entre sí. Recordemos que la cirugía plástica involucra tanto la estética como la reconstructiva. Pero un cirujano plástico preparado te opera desde la cabeza hasta el dedo chiquito del pie, de algún procedimiento, ya sea estético o reconstructivo. Incluye también cirugía de mano, cirugía de trauma facial, traumatología, deformidades congénitas y microcirugía. Y aparte, la tercera razón, los mitos que se han ido rompiendo con muchos tipos de pacientes. Vemos las opciones para pacientes que antes no creían que podían optar por una cirugía plástica, que ahora con una preparación adecuada pueden hacerlo, como pacientes con enfermedades controladas como diabetes e hipertensión. Bien. ¿Cómo ha evolucionado en el país la cirugía plástica en los últimos años? Ha sido un boom porque Dominicana se ha posicionado tanto en el turismo vacacional como en el turismo médico desde hace unos años, especialmente en Santo Domingo, que es la metrópoli, la capital, pero Santiago ha tenido un crecimiento sólido en ese sentido. Y a nivel de Centroamérica y países del Caribe como la costa colombiana también, hacemos competencia. Sí, tengo entendido que ya vamos casi a la par con Colombia y con Brasil, que regularmente eran los que más tradición tenían y por ende más experiencia antes con relación a los procedimientos de cirugía plástica. ¿Cuáles son los procedimientos más comunes que se realizan? El procedimiento más común en República Dominicana es la lipoescultura.
y los procedimientos de contorno corporal, incluyendo abdominoplastia. Un tercero sería la cirugía de senos, la mamoplastía, ya sea reducción o aumento, y básicamente eso. De esos procedimientos, de los más frecuentes que se realizan, se utilizan los biopolímeros. Y hace unos años vimos en la noticia casos de incluso celebridades estadounidenses con complicaciones. Si pudiéramos aclarar un poquito qué es un biopolímero y qué se ha tomado ya para evitar esas complicaciones, qué se ha tomado en cuenta. Sí, es importante hacer saber que los biopolímeros no son una opción quirúrgica dentro del campo de la cirugía plástica. Ningún cirujano plástico certificado va a hacer esa recomendación. Son sustancias no ilegales, no legales, son sustancias que tampoco están aprobadas ni tienen ningún grado médico en el uso de la estética. Si se llegaron a utilizar, sobre todo tuvieron un auge en los 80 y en los 90, empezaron en Estados Unidos con algunas poblaciones marginadas que buscaban algún cambio estético y no tenían la opción de acudir a un cirujano plástico y lo hacían de forma clandestina. Incluye parafina, aceites animal, vegetal, derivados de petrolato, silicón no grado médico, para moldear e inyectar en algunas zonas, devolviendo el volumen que se fue perdiendo o el que se desea lograr, ya sea para inyección de senos y sobre todo de glúteos. Con los años se han descubierto las enfermedades que esto puede causar y se ha hecho conciencia desde el punto de vista científico y social para que los pacientes sepan identificar cuando van a una consulta con un cirujano plástico certificado y cuando no. Ya, según lo que dices, las nuevas técnicas han dejado atrás el uso de biopolímeros, pero hay pacientes que están con biopolímeros puestos. Sí, actualmente. Y me imagino que un motivo de consulta para los cirujanos plásticos es extraer el biopolímero. ¿Es doloroso retirar ya el biopolímero que tiene un tiempo que la paciente se lo puso? Sí, es un proceso delicado, tortuoso y molesto y deprimente para los pacientes. El tema es que mucha gente que se ha aplicado biopolímero consciente o inconscientemente hoy están padeciendo las secuelas de esto y las consecuencias, que de hecho puede llegar a ser una afectación renal y se comporta como una enfermedad autoinmune denominada síndrome de Asia, la cual tiene unos criterios mayores y menores para encasillarla dentro de esta. El tratamiento de los biopolímeros definitivamente es la remoción, hay que retirarlos. Okay. ¿Hay algún procedimiento que tú como cirujano plástico y por tu formación, por tu experiencia, tú nos recomiendas hacer? Mira, yo creo que cada procedimiento tiene su entrada con el paciente ideal. Por eso es importantísimo la consulta médica, la evaluación de cada caso integral y saber que lo que le convino a este paciente o como le fue a esta paciente en particular no necesariamente va a ser para otro paciente. Todos tenemos un biotipo distinto, medidas distintas, elasticidad, flacidad de la piel y los músculos distintos, incluso calidad de la grasa diferente. Entonces nunca podemos esperar el mismo resultado con otro paciente y asimismo cuando le hacemos la recomendación de alguna cirugía como tal. Por ejemplo, existe mucho mito con la bichectomía, que es la cirugía de reducción de mejillas, porque se extrae una grasita de dentro de la mucosa oral y da un aspecto más estilizado al rostro. Y mucha gente que no tiene conocimiento de la anatomía, tú lo ves en redes hablando, en TikTok, haciendo videos y haciendo sugerencias sin hacer una evaluación como tal al paciente. Un paciente que tenga mucha deflación de los tejidos de la piel, del rostro, y que sea de cierta edad, a lo mejor no sea prudente recomendarle una bichectomía, tomando en cuenta qué tanto volumen tenga de la misma. Sin embargo, pacientes jóvenes sí, y hay médicos que no son cirujanos plásticos y hacen recomendaciones generales en ese sentido. Hay pacientes que van a tu consulta y le pasa a otros colegas de tu área que quieren realizarse más de un procedimiento y algunas aplican por su condición física y otras no aplican. ¿Es recomendable hacer varios procedimientos en un tiempo quirúrgico? Sí, si el paciente es el ideal, es muy provechoso aprovechar una cirugía, valga la redundancia, un tiempo de recuperación, unas vacaciones, una toma de
de medicamentos, una inversión, un gasto, el ausentarse del trabajo y las labores que tenga ese paciente y poderse recuperar de todo junto. Eso es chulísimo y beneficioso. Si se puede hacer, claro que sí. Hay procedimientos mayores y procedimientos menores. De esto dependerá que podamos combinar unos con otros y obviamente del estado de salud del paciente. ¿Pacientes menores de edad pueden realizarse procedimientos de cirugía plástica? Sí, la plástica incluye estética y reconstructiva. Por cuestiones de cultura, de semántica, se han ido aislando los términos. Y tú ves que a veces dicen cirugía plástica, estética y reconstructiva. Pero plástico significa moldear, no tiene nada que ver con algo extraño ni con material plástico como tal. Eso significa moldear en el griego. Entonces, es importante saber que dentro de la especialidad está la estética y la reconstructiva. Particularmente, no opero pacientes de estéticas que sean menores de edad, porque el paciente no tiene un desarrollo psicosocial adecuado para asumir los cambios de ese procedimiento. Sin embargo, hay pacientes de reconstructiva, como pacientes con microtia o con anotia, que nacen sin oreja o con la oreja pequeña o que tienen deformidades de labio y paladar hendido, ya sean nasales y labiales, en los cuales sí son los candidatos ideales para este tipo de procedimiento por la edad del desarrollo en la que están. Igual también adolescentes que necesitan reducción de mama, que ya tienen desviación de la columna. Son pocos los casos, pero ese es un paciente que califica para un procedimiento que lo pueda realizar un cirujano plástico. Gracias por hacérmelo notar. Ese, de hecho, es otro procedimiento que sí podría estar indicado, porque la gigantomastia es una condición médica de salud que puede causar escoliosis, desviación de la columna, que puede causar disnea, incluso dificultad respiratoria. Hay casos con unos pechos excesivamente grandes que pueden causar dolor torácico, dolor cervical del cuello y dolor de la espalda. El cirujano plástico tiene un equipo, no solamente dentro del quirófano. Estos pacientes tienen una evaluación y un seguimiento psicológico, ¿no? ¿Verdad? Un seguimiento estricto por parte de todo el equipo con los especialistas del lugar en cada área. No todos los pacientes necesitan un seguimiento psicológico o psiquiátrico. Por ejemplo, si el paciente dentro de su primera evaluación se detecta que tiene alguna condición especial, una depresión mayor, ansiedad, que esté en medicamentos antipsicóticos, a lo mejor no sea un paciente candidato, no sea el candidato ideal. O con una dismorfia corporal en el cual él no se autopercibe como realmente está. Significa que va a ser un tormento durante su seguimiento y él, a pesar de estar bien ese paciente, nunca se va a encontrar en las condiciones óptimas. Nunca va a estar satisfecho. O sea, paciente que tenga alguna condición especial debe ser evaluado por un psiquiatra. Yo entiendo que tengo una condición que necesito operarme, necesito ir a un cirujano plástico para operarme. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo ideal es siempre la consulta médica. La medicina ha ido cambiando y siempre ponemos las opciones al paciente para facilitarle la vida. Aparte de que es un mercado muy competitivo también. Pero nunca se puede olvidar ni dejar de lado la evaluación médica. Hay pacientes que por cuestiones de distancia optan por una cotización vía telefónica o por el website. Entonces sí, esto es posible, pero hay que recordar que esto es una preevaluación para tener una idea de cuáles procedimientos sería candidato este paciente y de un presupuesto inicial. Porque hay pacientes que viven en el interior o fuera del país y desean realizarse el procedimiento con su médico en particular. Lo ideal es identificarlo, buscarlo en las redes, ver su website, sus acreditaciones, acudir a la consulta, porque ese primer contacto es muy importante, que hagas clic con el paciente y que éste entienda todo lo que se explica durante la consulta. Número 2, siempre aconsejo al paciente que vaya con un familiar de primer grado o con su pareja, que el paciente esté acompañado durante este proceso, porque es un viaje muy bonito. Pero como la imagen del meme, el paciente puede ir de un lado de la ventana viendo todas las montañas, los ríos pasar, las flores, pero también puede estar del otro lado del vehículo viendo solo rocas y sombras. Entonces el paciente siempre debe estar acompañado durante este proceso. Igual hay pacientes que van con la idea de realizarse un procedimiento y no califican. Tu evaluación dice no es el momento.
no es necesario, eso pasa también. Sí, No, claro. no todos los pacientes que van a la consulta se operan. No, definitivamente. Yo veo muchas personas, y digamos mujeres, que son las que más visitan a los cirujanos plásticos, que se hacen un procedimiento y a los 6 meses quieren hacerse otro y a los 6 meses, en fin, en un periodo corto de pocos años se han hecho varios procedimientos. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Qué tú aconsejas sobre eso? Todo dependerá de las motivaciones de esa paciente para realizarse ese procedimiento. ¿Y cuál otro procedimiento es? Por ejemplo, existen algunos, como la abdominoplastía, que hace rato venía hablando con una paciente, en el cual se protege mucho la piel y la grasa abdominal, porque ya estamos haciendo una incisión larga, estamos despegando todo esto para llegar a los músculos y repararlos, por lo cual hay una afección indirecta de la circulación. Entonces, a los pacientes que tienen abdominoplastia, por lo general, no se les hace lipo inmediatamente en ese colgajo, al menos en esa parte. Hay una zona que hay que respetar. Entonces, se ven flaquita de todos los demás lados y delante ven que el grosor de la piel es mucho mayor. Y esto es por una razón médica. Entonces, esos pacientes tienen indicación a partir de 6 meses hacerse un second round. Segundo tiempo. Una lipo, exacto, de ese procedimiento. Hay procedimientos de reconstructiva que no se hacen de una vez, que necesitan un segundo tiempo de reconstrucción, un tercer tiempo o un cuarto tiempo, como los pacientes con secuelas nasales de alguna enfermedad, pacientes de trauma, pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que necesitan una reconstrucción mamaria. No siempre se hace un seno de golpe, hay que ir por pasos, poner un expansor, luego una prótesis, la mama contralateral trabajarla, hacerle una areola pezón nuevo, etcétera, sin tomar en consideración que también podría aparecer una complicación y haya que resolver esta. Eso es súper bueno cuando un paciente que tenía miedo de la cirugía plástica o de la anestesia en un inicio, se realiza su procedimiento, está satisfecho y luego de unos meses vuelve donde su médico y dice, ahora me quiero hacer otra cosa. No es que el paciente agarra un vicio, como dice mucha gente, es que el paciente a lo mejor perdió el miedo, rompió todos los mitos que tenía respecto a la especialidad y se siente confiado para hacer ese otro procedimiento. A veces ya se hacen el abdomen, luego llegan por los senos y luego por otra opción. Pero siempre la motivación, eso es muy importante saber. Hay muchas jóvenes que por la moda de las cirugías plásticas desean operarse y a veces no lo necesitan. ¿Qué consejo tú le darías como médico certificado a esos pacientes? Hay pacientes que definitivamente no se tocan. Entonces, si el paciente no tiene una indicación quirúrgica identificable, lo mejor es no operarlos. De pronto un paciente llega a la consulta con un abdomen muy grande, redundante, y comienza a hacerle la entrevista médica, llenar su ficha, y yo podría entender que quiere operarse el abdomen, pero el paciente se siente muy bien con su abdomen y dice, no, yo vine por la nariz. Entonces, todo depende lo que desea el paciente. La belleza es muy subjetiva y hay que atender al paciente según lo que vaya. De pronto hay otros pacientes que llegan abiertos a alguna recomendación y dicen, pero ¿usted qué me haría? Y yo le insisto, ¿pero usted a qué vino? ¿De qué se quiere operar? ¿De los párpados? ¿Le molesta la nariz, los senos, el abdomen? No, dígame usted. Un paciente que no tiene las cosas claras o que lo hace con una motivación de agradar a una pareja o a otra persona, lo cual es totalmente erróneo. El paciente nunca va a estar satisfecho. Hay mujeres que se operan, quedan lindísima y no consiguen al novio. Entonces le echan la culpa a la cirugía plástica o se separan de su pareja. O sea, la belleza es muy relativa. Lo importante es hacerlo por uno mismo y tener eso claro. Ahora vamos a entrar en una dinámica de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Preguntas hechas por nuestros seguidores. La primera pregunta. Voy a cumplir 17 años y quiero que mi mamá me regale una cirugía de senos porque no me siento cómoda. Fuimos donde un especialista y ella me dijo que por la edad no me podía operar. ¿Eso es cierto? ¿Hay una edad correcta para ese tipo de cirugía? Lo importante es lograr el desarrollo físico de esa parte que vamos a trabajar, en este caso de las mamas, y un desarrollo psicológico también. Una paciente de 17 años está en un punto ideal porque ya le falta poco. Yo entiendo que una paciente puede esperar unos meses a cumplir la mayoría de edad para poder optar por la cirugía plástica. No es que no se pueda. Hay colegas que lo hacen con el consentimiento por escrito de los padres. Pero
Personalmente, yo esperaría que tenga 18 años, a menos que sea un caso de gigantomastia con una condición médica especial. ¿Cuánta cirugía plástica? Esta es otra pregunta. ¿Cuánta cirugía plástica me puedo hacer el mismo día? Todo dependerá de los procedimientos mayores o menores a realizar. De pronto hay gente que dice, me operaron de 4 cosas diferentes a la vez y se lo encuentran grandísimo, pero si fueron 4 procedimientos menores, pues no tiene ninguna implicación de riesgos de salud. A lo mejor hay pacientes que se hicieron una pecha de cejas o una blefaroplastia, se hicieron una lipo de papada y una bichectomía. O sea, nada que ver. O un paciente que se haga un procedimiento mayor, como una lipoescultura de contorno, con un BBL, que no involucra a lo mejor pérdida hemática, sería solo la inyección de la grasa, y que de paso se hagan la lipo de papada o de los muslos, de la entrepierna. Son un procedimiento menor que en cuanto a sangrado y tiempo anestésico no tiene mucha implicación dentro de alguna complicación. Ahora bien, si tenemos varios procedimientos mayores, sí, hay que, ojo con eso. Un paciente que quiere operarse los senos, hacerse la lipo, hacerse una abdominoplastía, hacerse la nariz, es un paciente que debe estar claro con sus prioridades. Sí. Por ejemplo, doctor, yo le digo, ¿cuál es tu prioridad? Porque quieren aprovechar la consulta para ver todo y con gusto le evalúo los párpados, la nariz, los labios, los senos, los glúteos, todo. El paciente está en su momento de la consulta. Pero, pregunto, ¿cuál es tu prioridad? ¿Los senos o el abdomen o la nariz? Ah, no, mi prioridad es esto. Ah, pues vamos a empezar por esto. Si dentro de tus laboratorios, tus estudios, tu historia clínica, que sea un paciente joven sin ninguna morbilidad, ninguna enfermedad, pues se puede, se te programan estos procedimientos. Hay que elegir estos y desechar aquellos. Y de estos empezar por tu prioridad. Si dio tiempo, si se pudo, si no hubo ninguna complicación, pues continuar y si no, pues suspender. Se puede, pero con una evaluación adecuada, pero sobre todo identificando las prioridades. Eso es muy importante. Recientemente vimos un reportaje de una periodista y hay un tema que está sobre el tapete. Para la cirugía de liposucción, evidentemente, saber si la paciente está embarazada o no es sumamente esencial. Me imagino que para casi todos los procedimientos, pero como ese se trabaja en el abdomen, a propósito de ese caso de una paciente que se operó estando embarazada, ella relativamente está bien, pero el bebé tiene alta probabilidad de que se pierda el embarazo. La pregunta es, ¿hay un protocolo a seguir en esos casos? ¿O cómo se maneja eso? Sí. Mira, es una responsabilidad médica, pero es una responsabilidad también del paciente. Sí es cierto que para muchos procedimientos, pues, casi para todos los procedimientos mayores que no se realicen en consultorio, sino en consulta, incluso para poner toxina botulínica. Uno le pregunta al paciente si está embarazado, si está embarazada, si está tomando anticonceptivos, cuál método anticonceptivo utiliza, si el método de barrera, y cosas así. Todo eso. Y se le indica la prueba de embarazo. Entonces, si una prueba de embarazo está negativa, pues legalmente se puede proceder a hacer un procedimiento quirúrgico. Aparte de que el paciente certifica dentro de los consentimientos informados de todo procedimiento y firma, él y su familiar, de que la información que dieron fue verídica, los datos que dieron en la historia clínica y también que están dispuestos a asumir si se presenta algún riesgo, alguna complicación. Entonces, hay que saber que el paciente, desde que sabe que va a operarse, tiene que abstenerse de tener relaciones sexuales, porque a lo mejor yo le hice una prueba a una paciente y está negativa, y la paciente ese día tuvo relaciones sexuales con su pareja, o los días subsiguientes, o incluso después de estar operada. Lo recomendable es un mes después de operada sin tener relaciones sexuales. Y es más, desde que se programa el procedimiento, abstenerse. Porque yo puedo tener una prueba negativa, pero la paciente luego tuvo relaciones o incluso estuvo en sus días, o que el óvulo puede durar 48 horas con una vigencia y no necesariamente el mismo día que se ovuló, o que el esperma puede tener 72 horas de vida, los espermatozoides, incluso días después puede fecundar. Entonces hay que ser responsable en ese sentido y hablar con propiedad, con criterio y de forma sincera. Aquí hay una pregunta con relación a la marcación abdominal, que es un procedimiento estético. ¿Eso funciona? ¿Tú lo recomiendas como procedimiento? Lo que es la marcación abdominal. Sí, es uno de los procedimientos dentro de mis servicios. La marcación abdominal es una cirugía muy bonita, pero con el paciente ideal.
No sé, nosotros tenemos que mentalizarnos qué tipo de cuerpo tenemos, qué estilo de vida llevamos, si es saludable o no, vamos al gimnasio, comemos de forma saludable para optar por un procedimiento como tal. Un paciente obeso no es un candidato para una cirugía de marcación. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Unos abdominales que se vean totalmente falsos, con un paciente que no tiene desarrollada la musculatura de los miembros superiores, no tiene brazos, no tiene espalda, no tiene piernas y que se ve obeso, con unos cuadritos falsos. Entonces, eso no tendría ningún caricatura, sentido. Parece. Un procedimiento de marcación debe ser en un paciente con lipodistrofia localizada, esto es, algunos porcentajes de grasa en zonas incómodas o difíciles de rebajar con el ejercicio o la dieta, que se pueda trabajar y hacer una marcación de lo que ya tiene el paciente, de acuerdo a su anatomía. Hay pacientes que tienen un físico atlético y que no necesariamente tiene el six-pack. Hay gente que tiene 8-pack o que no se le marcan los cuadritos y solo las líneas principales. Entonces se trabaja en base a las tretámeras y a la anatomía de los músculos abdominales. O se puede complementar con lipoinyección de pecho, lipoinyección en tríceps, incluso a nivel de espalda también, de trapecio. Doctor, ¿es caro realizarse una cirugía plástica en República Dominicana? Una cirugía plástica, yo no la defino como cara. Es un procedimiento costoso desde el punto de vista de que son cirugías electivas y son cirugías que no involucran ninguna cobertura de seguro. Entonces, cuando un paciente llega a una clínica por un dolor abdominal y tiene una apendicectomía, el paciente no ve todo lo que se gasta dentro de un procedimiento quirúrgico: anestesiología, medicamento, resolución de sala quirúrgica, de complicaciones inmediatas, sala quirúrgica y todo lo que eso conlleva, porque el paciente por lo general está cubierto por un seguro y los que no acuden a hospitales públicos. Entonces, al ser un procedimiento totalmente privado, el paciente pudiera verlo costoso. Yo no lo veo caro porque incluso hay muchas opciones de médicos. La cirugía ha estado más asequible con los años y mucha gente, incluso pobre, ha podido ahorrar y darse ese regalo de hacerse una cirugía plástica. Claro, hay rangos de todo. Depende de la cirugía que usted vaya a combinar, si son muchas, si son pocas, y con qué médico vaya a operarse. Yo veo que una de las especialidades que más intrusismo, que más víctima del intrusismo es la cirugía plástica, pero también veo que ustedes son muy unidos, los que están acreditados y los que son miembros de la sociedad. ¿Eso es así o es solo percepción de...? Sí, gracias a Dios existen esas entidades que no solo son académicas y educativas, sino también reguladoras de algún modo con los organismos legales. En el caso de República Dominicana está SODOCIPRE, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, en la cual pueden ver el website y ver todos los cirujanos que forman parte de la familia de SODOCIPRE. Lamentablemente, por el tema económico, hay muchas otras especialidades o médicos generales o gente que no pertenecen al sistema de salud que se involucran dentro de la cirugía plástica. Entonces, si te vas a operar de un procedimiento, tú debes tener en cuenta que al elegir el médico para ese procedimiento, ese médico debe estar preparado para manejar esas complicaciones. Y tú seguir de la mano con él. Exacto, y que sea un centro habilitado por salud pública. Bien. Bueno, creo que abordamos muchos temas, muchas aristas de este mundo tan amplio de la cirugía plástica y reconstructiva. Fue de mucho conocimiento esta charla. Darte las gracias, Giovanni, por venir, por informar, por educar. Esperamos tener otra intervención contigo de otros temas, un poquito ya más profundo. Si nuestros oyentes quieren contar con tu servicio, ¿dónde pueden localizarte? Pueden localizarme en el segundo piso, el consultorio en Sencarsi, Centro Médico de Neurología y Cardiorrenal del Cibao, calle Mauricio Álvarez, número 4, en Santiago de los Caballeros. ¿Y tus redes sociales? Y las redes sociales son @DRGPplástica en Instagram, @DRGPplástica en Facebook y TikTok, porque hay que divertirse también. Sí, ya saben, si quieren contar con los servicios de un cirujano plástico preparado, certificado y sobre todo acreditado, el Dr. Pérez es una opción muy favorable.
Ya él ubicó en Sencarsi, Centro Cardiorrenal del Cibao, es donde él labora. Ya dio sus redes sociales. Espero que estas informaciones hayan sido de utilidad. Y darle las gracias a todos. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy en el otro podcast.